Listo. Hola, hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Vinita TV. Hoy tenemos un invitado especial, una persona que sufrió en carne propia las consecuencias de la dictadura, quien fue reprimido y exiliado por pensar diferente, un escritor apasionado que en el extranjero escribió sobre las atrocidades cometidas por la Junta Militar. Él nos va a contar sobre la perspectiva y consecuencias internacionales sobre los crímenes de la lesa humanidad cometidos, los debates internacionales, las posturas y los registros. Así es, aquí tenemos a Hugo Ñáñez, exiliado a Italia por la dictadura de Augusto Pinochet. Que pase adelante, por favor. ¿Cómo está? Un gusto, Tomás. Un gusto. Siéntate, toma asiento. Un gusto estar aquí y compartir contigo. Tú nos tienes muchas cosas que contar. No solo viviste atrocidades, sino que al ser exiliado, pudiste ver los efectos del golpe, no solo en Chile, sino también afuera, especialmente porque siempre apoyaste a la oposición y fuiste un activista muy importante en el exterior. Por lo tanto, tú conoces mucho más del panorama que está viviendo el país desde una perspectiva internacional. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Sí, efectivamente fui escritor en diversas revistas en el exterior en contra de la dictadura y fue activista en contra de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile. Por lo tanto, sé mucho sobre este tema. Sí, lo entiendo. Bueno, pasando a las preguntas, tú que habías sido exiliado en ese entonces, volviendo a 1973, ¿cómo era visto el golpe de Estado por el mundo internacional? Mira, el golpe de Estado en el 73 impactó profundamente porque se percibió como un ataque a la democracia en un país con una sólida tradición constitucional. A diferencia de otras naciones europeas con regímenes autoritarios, Chile era visto como un ejemplo de estabilidad democrática, es decir, Chile tiene una tradición constitucional pero mucho más extendida y fuerte que España, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera. Esto llevó a la preocupación internacional de que un evento similar pudiera ocurrir en cualquier parte del mundo. Además, otra gran razón de este impacto fue que este era el primer golpe en ser televisado. Las imágenes de los días posteriores al 11 de septiembre inundaron las pantallas y periódicos de todo el mundo. 4 en particular circularon ampliamente y produjeron una oleada de simpatía por aquellos que sufrieron la persecución. Estas fueron la imagen del bombardeo del Palacio de la Moneda, la quema de libros en la calle por parte de los soldados, lo que buscó imágenes de la Alemania nazi, una imagen siniestra de Pinochet usando lentes oscuros sentado al frente de los demás miembros de la Junta Militar, y los prisioneros esperando atemorizados en el Estadio Nacional. Mientras la Revolución Cubana se convirtió en un símbolo de resistencia, el golpe chileno representó el brutal derrocamiento de los gobiernos progresistas. El conocimiento de la complicada política chilena desde el 70 al 73 era muy superficial. Sin embargo, a nivel de la percepción internacional, la Revolución Cubana ahora tenía su reflejo en el golpe de Estado chileno. ¿Cómo y cuáles fueron las manifestaciones de apoyo a la oposición chilena y a los exiliados por la dictadura? Mira, una de las primeras manifestaciones de apoyo hacia la oposición chilena, aparte de la recepción de exiliados en países como Canadá, Nueva Zelanda o Australia, fue el apoyo entregado a organizaciones de exiliados, que fueron establecidas en países tan diversos como México y Suecia. La CUT estableció sucursales en un gran número de países y fue activa en movilizar la solidaridad sindical internacional para Chile y en denunciar las políticas de trabajo del régimen. También institutos académicos, tales como el Instituto para el Nuevo Chile en Rotterdam, fueron un rol importante para la oposición como lugar de encuentro para analizar los acontecimientos en Chile, producir críticas al régimen, realizar lobby para obtener apoyo de gobiernos extranjeros y agencias internacionales, y para ofrecer apoyo a grupos tratando de funcionar al interior de Chile. ¿Hubo apoyo a los partidos? Los partidos políticos eran dependientes del financiamiento extranjero, el cual recibían por parte de los países y partidos de izquierda europeos de manera secreta. Estas ayudas iban dirigidas más que nada al Partido Socialista, al Radical, al Demócrata Cristiano, entre otros. Obviamente esta ayuda extranjera era inevitable cuando no era posible recaudar cuotas de partido. Los partidos no gozaban de ninguna de las ventajas de alcanzar el poder siquiera a nivel local. El apoyo financiero a la oposición desde un número de fuentes extranjeras fue esencial para mantenerla viva y organizada. Además, para la izquierda en Francia, Italia, España o Alemania, por ejemplo, entregar ayuda era una manera de demostrar apego a los ideales de la solidaridad internacional con los pueblos reprimidos del tercer mundo. Y para mostrar que cualquiera fueran sus cambios en sus políticas o tácticas, los partidos socialistas de Europa se mantenían a la izquierda.
brindar ayuda a la oposición chilena era una manera de apoyar públicamente la causa por la democracia en el tercer mundo. En Holanda, por ejemplo, como muchos otros países, Chile se vinculó simbólicamente al debate político entre izquierda y derecha. Para un país como Holanda, el apoyo a la oposición chilena era una manera de proyectar una imagen de tolerancia y visiones progresistas. La mayor parte de la condena hacia Pinochet fue por parte de los países europeos. ¿A qué se debió esto? Mira, los gobiernos y partidos europeos sintieron una afinidad especial con Chile, debido a que la oposición chilena poseía un concepto de democracia que era evidentemente similar al de la mayoría de los políticos europeos, basado en una combinación de elecciones justas, justicia social y la observancia de derechos humanos básicos. Apoyar a la oposición chilena era una manera de reafirmar la creencia de los cánones básicos de la democracia, más aún sin negar los sentimientos de solidaridad genuinos por Chile y la genuina aversión por una dictadura brutal. ¿Y cómo fue el rol de los exiliados? Un importante factor que mantuvo al golpe vivo en la comunidad internacional fueron las actividades de comunidad de exiliados chilenos. Muchos exiliados eran políticos con vínculos en partidos de Europa, otras partes de Latinoamérica y otros lugares. Los socialistas, comunistas, demócratas cristianos y radicales chilenos se encontraron comunidades receptivas fuera de su país. La comunidad exiliada buscaba la condena del gobierno y de Pinochet en organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, y persuadir a gobiernos nacionales para boicotear el comercio con Chile y cortar vínculos con el gobierno chileno. Una de las actividades más importantes de la oposición fue la publicación de Chile América en Roma, de la cual yo fui partícipe. Esta revista, que estuvo en circulación por 10 años tras 1974, fue fundada por exiliados, 2 miembros de la Unión Popular y 2 miembros de la Democracia Cristiana. La sola existencia de esta publicación era signo de que la hostilidad entre las dos fuerzas políticas podía ser superada y su análisis de Chile sistemáticos e inteligentes fueron un fuerte incentivo para los chilenos en el exilio y para los oponentes internacionales al régimen. En su mejor momento, nuestra revista tenía cerca de 1000 suscriptores, más o menos, de todas partes del mundo, y aún así era leído y debatido por muchas más. ¿Cómo se condenaron los derechos humanos en la comunidad internacional? ¿Qué medida emplearon para poner el grito en el cielo por los crímenes cometidos por la Junta Militar? Pocos gobiernos han sido condenados universalmente como lo fue el de Pinochet en Chile, sobre todo por su sistemática violación a los derechos humanos. Para dar una idea, en Gran Bretaña, el embajador de Allende en dicho país, Álvaro Bunster, fue el primer extranjero en dirigirse a la conferencia del Partido Laborista desde que lo hiciese la Liga Comunista La Pasionaria en tiempos de la Guerra Civil Española. O sea, es decir, más o menos como 40 años antes del golpe. Además, los derechos humanos en Chile fueron revisados anualmente y condenados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego del 74, 90 naciones condenaron el abuso de los derechos humanos en Chile en ese año, 8 apoyaron a Chile, 26 se abstuvieron y hubo, la verdad, poca variación en los años siguientes. La condena internacional en ese sentido no ascendió mucho más que eso. La forma que tenían los países para manifestarse contra la situación en Chile era más que nada apoyando a la oposición y a los exiliados, como mencionaba anteriormente. Igual, ya después de la dictadura ocurrió el famoso arresto de Pinochet en Londres en el 98, donde lo detuvieron por orden de la justicia de España por su responsabilidad en crímenes contra ciudadanos de ese país. Las apelaciones presentadas por la defensa de Pinochet corrieron diversas suertes, hasta que después de 503 días, donde Pinochet fue privado de su libertad, el ministro Interior británico resolvió liberarlo por razones humanitarias, debido a su estado de salud. Esta detención es testimonio del impacto duradero del golpe de Estado de 1973 y que el gobierno militar siguió en la conciencia política de la comunidad internacional, la dimensión internacional del golpe y sus consecuencias, y no menos importante, el efecto del exilio, el cual era de mayor importancia que en el resto de las dictaduras militares contemporáneas en América Latina. ¿Cómo fue la reacción de la Junta Militar ante las condenas internacionales durante la dictadura? La actitud del gobierno Pinochet no hizo fácil su relación con otros gobiernos. El gobierno aceptaba solo un apoyo incondicional y sin críticas. Ignoraron todo tipo de reacción y condena internacional de la época. El intento abortado de Pinochet por visitar al presidente Marcos en Filipinas demostró que incluso no se puede contar con otros dictadores para apoyar su régimen. ¿Hubo algún tipo de apoyo internacional a la dictadura en ese entonces? Los únicos países de importancia internacional que apoyaron consistentemente a Chile de Pinochet fueron China, Israel y Sudáfrica. La relación de Chile con la República de Sudáfrica e Israel estaba basada también en el deseo de países impopulares por encontrar aliados. Además, Israel era un importante proveedor de armas para Chile. Mientras tanto, la relación con China existía más bien por interés propio del país asiático e intereses comerciales. ¿Y cómo fue el apoyo estadounidense durante la dictadura?
¿siguió existiendo después del golpe de Estado? Mira, mira que para el plebiscito del 88, incluso el gobierno de Estados Unidos se había unido a los críticos. Este cambio político por parte de los Estados Unidos fue importante para la oposición y un revés para el gobierno, ya que Estados Unidos era todavía el actor internacional más importante en Chile y su condena al gobierno desde mediados de los 80 contrastaba bastante con periodos de apoyo a la neutralidad anteriores. Esta variación de opiniones que tenía Estados Unidos sobre la dictadura claramente eran para no responsabilizarse ni ser relacionados con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile. ¿Cree que fue importante la condena internacional a la dictadura y el apoyo a la oposición desde el extranjero? Es decir, ¿realmente esto sirvió para derrocar el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet? Mira, el apoyo financiero a la oposición desde un número de fuentes extranjeras, como se dijo antes, fue esencial para mantener viva y organizada la oposición. Sobre todo en el enorme esfuerzo que significó la derrota de Pinochet en el plebiscito del 88 y asegurar la victoria electoral en diciembre del 89. ¿Cuánto dinero fue destinado a Chile para apoyar a la oposición? No se puede estimar una cifra exacta. Al fin de cuentas, el apoyo externo para la democracia chilena fue importante y positivo. No fue una simple imposición de objetivos de los países donantes sobre sus beneficiarios. Fue más una asociación, una oposición en una que tenía pocas alternativas, más que buscar apoyo de fuerzas democráticas en el extranjero. A modo de ayudar con el proceso democrático interno, la ayuda foránea puede provocar en ciertos países más problemas que los que pueden atribuir a solventarlos. Pero en el caso de Chile, la similitud básica de los objetivos de las fuerzas domésticas e internacionales combinaron para crear una oposición lo suficientemente fuerte para derrotar a una de las poderosas dictaduras de Latinoamérica, igual de importante para comenzar el proceso de construcción de una democracia viable en Chile. Esa fue la última pregunta del podcast de hoy, de Benita TV. Quiero darte las gracias, Hugo Ñáñez, por venir hoy día. Un agrado estar aquí, una información de calidad y quiero darte las gracias. Un gusto. Gracias a usted. Muchas gracias por ver ¿verdad? un capítulo más de Benita TV. Muchas gracias. Hasta luego.